Blanco está considerado el mes de inicio de clases. Regresamos todos al estudio. Y eso de regresar al estudio y eso de pensar que uno puede aprender es muy importante, y les voy a decir por qué. Porque este día tenemos una entrevista muy especial, pero quiero contarles los antecedentes. Hace más o menos un mes, 3 semanas, un mes, yo traía a una persona en la cabeza, así, hace rato que no sé nada de mi amiga Margarita Blanco. ¿Qué andará haciendo mi amiga Margarita Blanco? Y bueno, en el trajín diario, digo, bueno, luego le hablo, luego le escribo, luego le hablo, y se habían ido pasando los días. Muchos de ustedes conocen a mi amiga Margarita Blanco, porque ha estado aquí en alguna entrevista anterior, pero sobre todo porque visitó prácticamente todos los centros de Cónigo Hogar en el 2007-2008, y creo que hasta el 2009. Entonces, déjenme decirles que con esa insistencia de mi creo que nos ha pasado, sabemos qué es eso de cuando nos empieza a rondar algo en la cabeza. Entonces, bueno, ya le escribí un mail: ¿dónde estás, Margarita? Porque bueno, a veces está aquí, a veces está allá, y a veces está más allá. Apoyar. Y entonces me contesta: órale, estoy aquí en México, estoy aquí, ¿cuándo nos vemos? Bueno, pues nos vemos ya. Hicimos cita y nos fuimos a desayunar. Y eso hace más o menos 3 semanas. Entonces empecé a platicar con Margarita. No les voy a decir lo que yo platiqué, porque eso le voy a pedir a ella que nos los platique. Pero en ese momento supe, así, por qué tenía yo que buscar a Margarita Blanco. En ese momento estaba yo así, pues ahora ya sé por qué tenía yo que buscar a mi amiga Margarita Blanco. Entonces hoy está con nosotros, Margarita Blanco, y quiero pedirle a ella que nos platique este suceso tan importante que va a marcar un parteaguas en la vida profesional y personal, porque también es personal, pero profesional, en la vida de Margarita Blanco. Hay encuentros que nos cambian la vida, y yo creo que este es un encuentro que te va a cambiar la vida. Sí, se me está cambiando ya la vida. Entonces, platícanos, Margarita, tú que has sido una persona que te has pasado tomando 1000 cursos, dando 1000 cursos, porque cuando alguien da de sí mismo, como es en el caso de Margarita, que tiene su instituto de Ser Mejor Ser, y da todo un diplomado de cómo nosotros podemos ir trabajando para ser mejores versiones de nosotros mismos, eso se lo he escuchado a ella, tiene también que alimentarse, porque pues esta es la vida, ¿no? Tenemos que aprender nuevas cosas que vamos a transmitir, y todo está así, de veras, perfecto en cómo nosotros podemos aprender y transmitir. Y qué mejor que en el mes de agosto, que nos regresamos a clases, pues también nos vamos a regresar a clases. Claro, a ver, Margarita, platícanos. Bueno, pues antes que nada, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en estos encuentros contigo, mi queridísima Connie, que siempre es un placer y un gusto enorme compartir. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a todas y cada una de ustedes que nos están viendo desde todos los lugares y rincones de México, y muchísimas de verdad que las tengo presentes en mi mente y en mi corazón, porque fue una experiencia muy linda cuando estuve haciendo todo este recorrido sanando los niños interiores de muchas de ustedes. Entonces, bueno, pues como bien dices, Connie, yo siempre digo que tengo dos grandes pasiones en mi vida. Una es aprender y otra es enseñar. Mira qué hermosas pasiones. Así es. Entonces, bueno, lo que aprendo me encanta compartirlo y darlo a las personas. Entonces, bueno, como siempre estoy interesada en conocer, en saber, en saber más de qué pasa con todas las cosas en la vida. Te digo que mi hermana decía: tú deberías de poner un letrero en la puerta de tu casa que diga: se toman cursos. Hace algunos años hubo una película que fue como una gran emoción, porque era como de un estilo totalmente poco usual de la película. Bueno, yo creo que inicia
que esta inicia, película sí. inicia una nueva etapa, ¿no? Así es. De películas, de que como es verdaderamente un parteaguas, Es ¿no? un parteaguas. Esta película en inglés se llama What the Bleep Do You Know? Sí. Y en español se llama ¿Y tú qué sabes? El bleep es como lo que oímos en la tele cuando alguien dice una mala palabra, ¿no? Pip, pip. Entonces a eso se refiere. ¿Y tú qué? Pip, sabes. Entonces tú le pones el le Así pones es. lo que tú ¿Y quieras. tú qué caramba sabes? Sería en buen decente español. En buen ¿no? español. Entonces, en esta película lo que se trataba era de unir la parte de espíritu y ciencia. Sí, sí. Y el puente, digamos, donde enlaza una y otra es la física cuántica. Así es. Porque gracias a la física cuántica se está creando esta unión entre estos dos mundos que por mucho tiempo han estado divorciados. La ciencia y el espíritu era como dos materias completamente distintas, el agua y el aceite, ¿no? Así es. Y si no, que lo diga Galileo, que casi lo queman en la hoguera por decir que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? A partir de ahí, bueno, ha avanzado muchísimo, muchísimos años nos hemos basado en la física newtoniana, ¿no? Sí. Donde estudiaba los astros, las cosas, la materia, y lo más pequeñito era el átomo y tal, tal. Hasta allí se acaba el tamaño del universo. La física cuántica, en años recientes, digamos, en las últimas décadas, comienza donde acababa la física newtoniana a explicar el universo, en más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y a través de allí es donde se une con esta sorpresa a decir, todos somos energía. Así es. ¿Ok? Entonces, eso es lo más maravilloso cuando te das cuenta, ¿no? Que a través del descubrimiento científico de esta era, pues llegas a esa conclusión, ¿no? De que esto que nosotros sentimos sólido, finalmente todo es energía en diferente grado de vibración. Así es, así es. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a enseñar esta figura, y ahorita decimos de qué libro es. Esta figura donde es el átomo clásico que sí. estudiamos en la secundaria y en la prepa, ¿verdad? De la física newtoniana, sí. De lo más pequeño, los protones, los neutrones, los electrones y están dando vueltas y girando. Bueno, eso ya no es. Así es que ya, así ya no es el átomo. El átomo cuántico es así. Es una mancha con un montón de Y puntititititititititos. una cositita pequeñísima de energía. Y dice, el átomo es 99.99999 de energía y el punto 0.0000001 de materia. Y más aún, este es el átomo cuántico, pero aquí dice el real átomo cuántico. No lo ves. No lo ves. Es solo una infinita cantidad de posibilidades. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, a mí me encantó esa película. En esa película se entrevistaban a varios teólogos, a varios científicos, a varios especialistas en neurociencias y demás. Y una de las personas que se entrevistaba en esa película era el doctor Joe Dispenza. Que si algunas de ustedes vieron la película, se acordarán porque esta fotografía está tomada de la película, de ¿Y tú qué sabes? Ahí el doctor Joe Dispenza, que yo decía, yo quiero un novio como él. Ahí estaba él platicando de cómo podemos co-crear nuestra vida, cómo podemos nosotros con nuestro pensamiento alterar estas infinitas posibilidades en el campo cuántico y hacer que se colapse en materia lo que queremos, como quiero saber de Margarita, y de repente, Connie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Wow! Aquí está, ¿no? Entonces, a mí me encantó este señor y lo que dijo en el video, y lo empecé a seguirlo como que ya no se me perdía, ¿no? Por donde, luego me encontré su primer libro, que se llama Desarrolla tu cerebro. Fui a verlo porque vino él a hablar sobre esa conferencia, no dio ningún curso ni nada, sino solo habló en la presentación del libro. Y allí, bueno, era muchísima gente, pues
hice mi fila infinitesimal, me firmó el libro, next, y ya, ¿no? No pasó a mayores el asunto. Pasaron como 2 años y él escribió un libro nuevo que se llama Rompiendo el hábito de ser tú mismo. En español le pusieron Deja de ser tú. Pero entonces él vino a presentar este segundo libro, ya con más fuerza, más famoso, etcétera. El primero habla de la neuroplasticidad, sí, básicamente, bueno, ¿no? Sí, de cómo funciona el cerebro, por algo que voy a contar en un ratito. Entonces, bueno, yo era su fan, simplemente. Ustedes saben, y si no saben se los comento, tengo un programa de radio desde hace 4 años en Grupo Imagen, que se llama Ser Mejor Ser. Pasa todos los sábados y yo lo grabo los jueves. Entonces salgo de mi cabina de grabación y paso por la salita de espera de invitados para entrar al programa de Pedro Ferriz. Y entonces volteo cuando voy caminando ya de salida de mi programa, ¿y a quién veo ahí sentado? Al doctor Joe Dispenza. Oh, solito ahí muy quietecito en la sala esperando. ¡Ah! Me regreso así como resorte, entro y lo saludo y le digo, Dr. Joe Dispenza. Y me dice, ¿Did I know you? ¿Te conozco? No, but I know you. Soy su fan. Como ven, ella es así de explosiva, seguro que así se lo dijo. Tal cual. No, pero yo no conozco a usted y yo me encanta lo que escribe y lo que hace y lo que dice. Qué bueno, Total, empezamos a platicar, veo y me muevo para ver si me podían prestar una cabina para grabar algo para mi programa de radio y me dicen, no hay cabina, no hay espacio, no hay lugar, nada más. Le dije, ¿tendría posibilidad de darme un espacio mañana para grabarlo? La agenda, sí, mañana a las 10 de la mañana, porque tengo que estar a las 12 en el otro lado. Bueno, pues entonces me fui como loca a localizar dos camarógrafos con 2 cámaras distintas que me pudieran grabar, que no me cobraran una pequeña fortuna, porque esto obviamente no era cuestión del radio, sino era mía. Y llegamos al día siguiente al Hotel Presidente en la Ciudad de México, y pues ya me lo encuentro, me pasa su asistente y nos vamos a su suite, donde tenía una salita y allí ya instalan todo y por 1 hora lo tuve para mí solita para hacerle todas las preguntas que se me hubieran querido ocurrir de su libro, que además el libro no lo había yo leído, el que venía a presentar. Entonces en la noche, cuando ya tenía yo armado todo lo de la cosa esta, dije, mañana lo tengo que entrevistar y no he leído el libro. Entonces lo pedí en Amazon por Kindle, lo bajé en mi Kindle como ebook y afortunadamente tengo la maravillosa herramienta de photoreading. Y entonces en la noche me puse a fotoleer el libro, saqué mis preguntas y al día siguiente pude hacer la entrevista maravillosa. Así es, Margarita. Y bueno, de ahí nace este DVD que ya posteriormente tú grabas, editas esta entrevista. Y cuando Margarita me estaba platicando esto con esta ¿cómo digamos? Efusividad que me caracteriza, que la caracteriza. Entonces decía yo, no es cierto, Margarita, de veras tú para ti solita lo tuviste todo ese espacio. Dijo, sí, y además con la, digamos, extraordinaria, ¿qué podríamos decir? Oportunidad. Sí, bueno, vamos a posteriormente a ponerlo. La foto de él y yo platicando. No, las vas a pasar y la vamos a poner en grande, ¿no? Esta extraordinaria oportunidad de una persona que ha pasado los más de 20 años, de los últimos 20 años, trabajando sobre sí mismo, porque bueno, eso lo veremos cuando cuando veamos el DVD, que yo ya obviamente ya lo vi 3 veces y como me dijo Margarita, no vas a poder dejar de verlo. No podía dejar de verlo. Yo lo he visto va otra vez. 15 veces. Y va, y los conceptos que maneja son tan profundos que no se los puede uno digerir así en un solo golpe. Pero aquí, más que nada, el meollo de todo este asunto, ¿no?
es la capacidad que todos los seres humanos tenemos, y él nos los explica, y bueno, ahora Margarita ya es todo una profesional en este método, de cómo podemos, cuando él dice co-crear, y dice uno, co-crear, ¿qué será co-crear, no? Es ¿Cocos en una palmera? Cocos en una palmera, ¿podrá uno poner cocos? Es realmente la capacidad, la infinita capacidad que tenemos los seres humanos de cambiarnos a nosotros mismos, pero solo si nosotros mismos decidimos cambiar. Así es. Yo creo que este es así como lo profundo, ¿no? Pero platícanos de lo que, independientemente que yo sé que muchas de nuestras asesoras y directoras dirán, yo quiero tener esa entrevista, independientemente de eso. Platícanos en pocas palabras, Margarita, ¿qué consideras tú que es la parte medular, digamos, la clave de esto, ¿no? Reconocer qué es lo que nos hace. Nos orienta el doctor Joe Dispenza, porque déjenme decirles que él comienza a interesarse por todo esto de la neurociencia después de un evento tremendo que le sucede, porque él es de primera profesión quiropráctico. Sí. Él tiene una clínica en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, en quiropráctico. Es un excelente doctor que ajusta la columna. Sí. Entonces él era muy deportista también, y en un triatlón él va, hay una confusión de tráfico y pasa un camión cuando él va en la competencia en su bicicleta, y literalmente el camión le pasa por encima y le rompe 6 vértebras. Entonces él queda pues fuera de combate tremendamente. Lo quieren operar y meterle tubos y soldarle unas varillas de bueno, de esas metal, cosas que hacen, ¿no? etcétera, y él se niega, y él dice, no, sí, yo creo en la infinita capacidad que tenemos en nuestra mente, no quiero que me opere. Y los médicos, están locos, si no se opera ahorita, no quiero que me opere. Y se queda 11 semanas boca abajo, trabajando con su mente, sanando sus vértebras. Y ahí lo ves, va, viene, sube, viaja como enloquecido por todo el planeta. Como si no hubiese pasado nunca si no este accidente. Pasado. A las 14 semanas, él estaba de regreso atendiendo pacientes en su clínica. No, eso es espectacular. Entonces, a raíz de esto, él empieza a buscar personas que han tenido remisiones espontáneas de enfermedades. De un tumor que de repente los médicos dicen que hizo porque ya no aparece el tumor, de gente que tiene un cáncer que ya no tiene cáncer, etcétera, en diferentes lugares del mundo. Y va y los entrevista y dice, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu conducta para, como él, toda esta gente tener esta remisión espontánea? Y eso es básicamente su primer libro. Okay. Desarrolla tu cerebro. En el segundo libro, que es este, se llama Rompiendo el hábito de ser tú mismo, que ya está en español, por la editorial es Urano, y se llama Deja de ser tú, en español. En inglés se llama Rompiendo el hábito de ser tú mismo. En este libro lo que él plantea es el cómo lograr. ¿Cómo lograr? ¿A qué se refiere el dejar de ser tú mismo? Dejar de ser tú mismo en la medida en que tus mismos pensamientos y tus mismos sentimientos te van generando tus mismas experiencias. Entonces aquí tenemos este cuadrito que ahorita les explico de dónde está sacado, donde esto cuando yo lo entendí la primera vez, tú léeselo, wow, se lo ponemos en una filmina, tú léelo. Es cómo cambiar tu realidad. ¿Por qué estamos siempre atorados? Yo que he dado cursos mucho tiempo de desarrollo personal, me he dado cuenta, por ejemplo, que el cuello de botella donde todas las personas se atoran es cuando tienen que llegar al punto de transformar sus creencias. ¿Sí? Ahí es donde está el asunto. Ya entendí que mi papá y mi mamá no tienen la culpa, ya entendí que yo soy mucho más de lo que he creído que soy, pero a la hora que voy con un cliente y me siento poquita cosa, ¿cómo me cambio esa creencia de no puedo, no me atrevo, no valgo, no merezco? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio ese chip? Porque esas creencias están insertadas
en las memorias más básicas de nuestros primeros 7 u 8 años de vida. Lo sabemos bien con todo el trabajo del niño interior. Entonces siempre he estado luchando y tratando de decir, por ejemplo en mis cursos, pues que si la programación neurolingüística, que si la técnica de liberación emocional, que es el tapping, muchas cosas para tratar de ir aflojando un poco e ir transformando poco a poco las creencias limitantes. Lo que hace Joe Dispenza es, mira, aquí está. Ok, que es como se llama la entrevista, como así le pusimos, co-creando tu vida y cambiando tus creencias. Porque si tú cambias tus creencias, cambias tu realidad. ¿Cómo funciona esto? Este es el viejo estado de ser, o más bien el usual. El usual estado de ser. Dice lo normal, ¿no? Lo normal. Nosotros tenemos cada día los mismos pensamientos. Él dice que más o menos a los 35 años de edad, una persona acabó de formar su personalidad. Sí. La personalidad, como tú manejas tu personalidad, crea tu realidad personal. Que esto en inglés se dice muy bonito. Your personality creates your personal reality. Sí. Ajá. Sí. Tu personalidad crea tu realidad personal. O sea, sí. lo que es tu realidad. Sí. Tu personalidad se crea con 3 elementos. Cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Esas 3 cosas conforman tu personalidad. Sí. ¿Ok? Y la base de todo, así el ladrillito number 1, el primer ladrillo que se coloca, es tus pensamientos. Hoy sabemos, ¿no? Hoy sabemos. Tus pensamientos es la base. A los 35 años tú tienes ya tu personalidad con los mismos pensamientos. Y aquí viene uno de los conflictos mayores. Como nuestro entorno es siempre el mismo, siempre te levantas del mismo lado de la cama. Te pones tus mismas pantuflas. Sí. Vas al baño. Te dices lo mismo cuando te ves en el espejo. Te lavas los dientes de la misma manera. Te enjabonas primero la cabeza, después tal, de la misma manera. Desayunas lo mismo. Te sientas en la misma silla. El mismo lado de la mesa. El mismo lado de la mesa. Llegas al trabajo y ves a tus mismos compañeros de trabajo. Los mismos que te caen mal o que te caen de tal manera. Haces lo mismo, te vas por el mismo camino, regresas y tienes la misma rutina para merendar, para cenar, para acostarte, hoy es sábado, algo tal y cual, hoy es domingo, voy a casa de la suegra y comemos allá, Es lo mismo. Por lo tanto, los pensamientos, dice el doctor Dispenza, para los 35 años, el 90% o 95% de tus pensamientos de cada día son los mismos del día anterior. O sea, eres como una copia calca de ti mismo. ¿Sí? Y en mismos pensamientos, cada día, no hay espacio para cosas nuevas en la vida, porque tienes la misma rutina, los mismos pensamientos. Y lo más dramático del asunto es que de estos 60 o 70 mil pensamientos que tenemos a lo largo del día, tengo que ir a la tintorería, ya no me pagaron esta lana, esta vieja que mal me cae, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer si no me pagan? Y si no puedo, y si, me está doliendo la panza, ¿será que ya tenga yo cáncer en el estómago? Qué horror, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, pero que todo eso que normalmente estamos haciendo a lo largo de todo el día, al día siguiente, ¿qué crees? Me volvió a doler la panza, yo creo que sí tengo que ir al doctor porque esto va a ser esa vieja que mal me cae. O sea, es lo mismo, de esos mismos pensamientos que tienes cada día, se calcula que más del 80%, escuchen bien, más del 80% son pensamientos negativos. No puedo, no me quiere, no acepto, no puedo, no tengo, no hago. Y estos pensamientos negativos fundamentalmente van o de recuerdos de cosas que pasaron. Esa vieja nunca la voy a perdonar porque lo que me hizo hace 6 años no tuvo nombre. Y lo vuelvo a traer, y lo vuelvo a traer, y lo vuelvo a traer. O de angustia por algo que aún no ha pasado. Pero ¿qué tal si no logro cerrar el mes? Y entonces no tengo para pagar la renta
¿Y qué va a pasar con lo de la escuela de mi hija? Y mi angustia. Entonces vivimos entre la angustia del pasado y la angustia del futuro. Sí. Con los mismos pensamientos. Ahora bien, vamos a esta formulita que nos da el doctor Dispensa. Tus mismos pensamientos automáticamente te llevan a tomar las mismas decisiones. Esta vieja que me quieres recordar, pues no la saludo. Y tomas la misma decisión. Y estoy tan preocupada que decido que cuando me invitan que si quiero ir al cine, no, ¿cómo crees? No estoy para eso, no estoy para eso. Y entonces, tengo que seguirme preocupando. Decido no ir al cine y no distraerme. Mis mismas decisiones van a generar mis mismas acciones y comportamientos. Me hago el berrinche, me deprimo, me entristezco, tomo la misma acción y la misma comportamiento. Y con ese comportamiento que voy a generar, pues las mismas experiencias. Otra semana más que me la paso deprimida. Otra semana más que nadie me quiere a su alrededor. No sé por qué. No. Esas mismas que me sacan la vuelta. experiencias, ¿qué crees? Te van a llevar a tener los mismos sentimientos. A mí todos me hacen el feo. ¿Cómo no me voy a sentir víctima? Si verdaderamente esto es lo que veo. Mira cómo se fueron todas tan contentas y ni a Dios me dijeron. Oh, pobre yo. Esos mismos sentimientos me van a llevar de nuevo a mis mismos pensamientos. Y volvemos a empezar. Okay. Y estoy en un eterno círculo vicioso. Ahora, ¿cuál es el...? Lo que él plantea es, ¿qué tal que podemos empezar un nuevo estado de ser? Y eso se inicia transformando tus pensamientos. Si yo tengo un nuevo pensamiento y digo, pues a lo mejor esa señora que hace 6 años me hizo esto y que me cae muy mal, pues a lo mejor ella también tenía sus broncas y está haciéndolo de no tanto por fastidiar, ¿verdad? Simplemente hoy decido pensar diferente. Voy a hacer algo distinto. Nuevos pensamientos generan nuevas decisiones. Decido pensar algo diferente. Por lo tanto, voy a tener una nueva acción y un nuevo comportamiento. Pues hoy no estoy tan triste. ¿Vamos al cine hoy sí? Órale, vamos. Eso me genera una nueva experiencia. Oye, estuvo rete divertida la película, qué bien me la pasé, y luego nos fuimos ahí a la cena, al cafecito para comentar la película. Termino el día con nuevos sentimientos. Pues creo que sí me quieren estas muchachas. Realmente no son tan odiosas como he venido pensando. Y esos sentimientos me generan nuevos pensamientos. Y ahí estoy en el nuevo estado del ser. Entonces, básicamente, eso es lo que él plantea. Obviamente hay un truco, porque hemos pensado lo que hemos pensado tanto tiempo, a veces por décadas, 30, 40 años. Ya, ahí la dejamos, sí, porque podemos seguir. Mira, mi mamá murió de 97 y llevaba 50, 60, 70 años, 80 pensando igual. Y sabes que antes era como un valor no cambiar de opinión. Claro. O sea, hasta que me muera. O sea, soy de una pieza. Que está bien respecto a tus valores, por ejemplo. No, pero también a lo que pienso. Y si me cayó mal, pues ya me cayó mal, no voy a cambiar porque no soy una voluble. Y ya, ¿no? Entonces es importantísimo aprender a hacer esto. Entonces, lo que él plantea en este CD es esta situación, porque además déjenme decirles que algo que me parece fascinante es cómo se combina tus pensamientos con tus sentimientos. Los pensamientos son el lenguaje de tu mente. Sí. Los sentimientos son el lenguaje de tu cuerpo. Sí, es como te expresas a través de los sentimientos. ¿Y por qué es el lenguaje de tu cuerpo? Porque cada vez que tú tienes un pensamiento, sea positivo o sea negativo, se dispara un químico en tu sistema. Así es. Y es lo que te hace que solo tu pensamiento y ya tienes cara así de...
Gracias. Qué triste, ¿no? O sea, te puedes empezar a llorar y nada más es lo que estás pensando. No estás viendo ninguna cosa trágica, pero estás pensando y eso, cuando vienes a ver, aquí están tus lágrimas. Claro. Y esa es la reacción de tu esto cuerpo. es un regalo del ser humano, pero también una maldición, dependiendo de cómo lo uses. Sí. ¿Sí? Porque él plantea dos cosas muy interesantes. Vivimos en dos carreteras. Elegimos cuál carretera tomamos. O vivimos en sobrevivencia, Sí, sobrevives así como o vivimos en creación. Okay. Tenemos una respuesta, todos los seres vivos, tenemos, sobre todo los mamíferos, los que ya tenemos superiores, cerebro, animales, un conejo, un perro, una gacela o un ser humano, todos estos seres, tenemos una respuesta al estrés. Sí. Pero la naturaleza ha diseñado que la respuesta al estrés sea una respuesta de corto plazo. Sí, sí, sí. Imagínate la gacela. Es para sobrevivir. Está comiendo por allí y de repente empieza a sentir algo extraño y siente la amenaza de la leona y la ve por allá entre los matorrales que la está acechando y dice: en la torre. Órale, todo su organismo se empieza a acelerar y empieza a actuar con estos químicos que empieza a mandar su cerebro a que se ponga a correr y escape. ¿Cuánto tiempo tengo para escapar? ¿Por qué ruta me escapo? ¿Cómo me voy? Son segundos para tomar la decisión. Y actúa. Segundos. Si logra escapársele, si no logra, pues ya ni contamos la historia. Ya sabemos qué pasa. Desayunaron bien los cachorros de la leona y tan tan. Pero si logra escaparse, a los 20 minutos vuelve un proceso que se llama de homeostasis, que es el equilibrio interno. Ya pasó el peligro. Ya. Tranquila. Y vuelvo a comer mis hierbitas por allí y ya pasó. El ser humano tiene la misma respuesta de corto plazo ante el estrés. No es la leona, pero es mi jefa. Casi no. Casi. O es mi suegra, sí. O es mi mujer, o es mi marido, o es no me vayan a quitar la bolsa en el metro. ¿Ok? Es esta respuesta al estrés. ¿Qué es lo que pasa con esto que yo digo puede ser una maldición? Que ya pasó el asunto con tu jefe, pero tú lo sigues rumiando. Y lo vuelves a decir, pero fíjate, yo entré y cuando él me dijo, y llegas a tu casa y se lo platicas a tu hija. Y lo vuelves a revivir. Y te habla por teléfono tu hermana y se lo platicas a tu hermana. Y te estás bañando al día siguiente y lo estás reviviendo. Y el cuerpo tiene la habilidad, esta es la bendición, maldición, de que cuando tú lo recuerdas, para el cerebro no hay diferencia si está sucediendo o ya sucedió. Tú lo estás trayendo a tiempo presente. Y entonces tu cuerpo vuelve a generar de manera idéntica los mismos químicos del estrés. ¿Sí? Y vives día tras día, tras día, tras día, con esta misma emoción, como si todo el tiempo te estuviera persiguiendo el león. Continuamente, 24 horas, 7 días, meses, años, décadas. Y luego, ¿por qué se desconchinfla el cuerpo? ¿Por qué? Porque empiezan a surgir todas las enfermedades, así pues, qué barbaridad, ¿no? Y lo hemos tenido sometido el cuerpo a ese nivel de estrés. Claro. Pero todo comienza con tus pensamientos. Entonces, por supuesto que los aceites antiestrés de Código GAT son maravillosos y te relajan y te calman, pero ¿qué pasa si vuelves a pensar y vuelves a pensar? Se te acaba el frasco y necesitas comprar más, que es una ventaja. Bueno, sí, eso hay que dejarlo ahí, que es una solución. Es una solución, pero es muy, muy importante el que podamos tener conciencia de que nuestros pensamientos pueden cambiar nuestra realidad. Y así como es una maldición, de esta manera, es una bendición si podemos tomar la otra carretera. En vez de estar en sobrevivencia, estamos en creación. En creación. Y yo decido crear mi día cuando estoy despertando y cuando estoy iniciando mis actividades. Decido cómo voy a vivir en gozo, en plenitud, en gratitud,
porque el doctor Dispenza dice una frase que a mí me fascina. Vivir en gratitud es vivir en estado de gracia para recibir. No puedes recibir si no estás agradeciendo todo lo que ya tienes. Y cuando puedes recibir y dar por sentado que ya estás agradeciendo lo que estás deseando, para el cerebro es que eso ya está sucediendo. Y en este campo cuántico de infinitas posibilidades, tú diseñas lo que quieres y el cosmos se encarga de crearlo y de que vayas por la calle y vayas por un pasillo y de repente digas, ¡ah, doctor Joe Dispenza, ahí está! ¿Me da una entrevista? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, pues es como dices, es mágico, ¿no? Es mágico. Es mágico. Entonces, no deja uno de maravillarse de todas las coincidencias benditas y mágicas que suceden en nuestra vida cuando estás en estado de creación. Y mira, Margarita, hablamos de esto y cuesta hasta trabajo creer que es real, ¿no? Porque en mi mente estaba, ¿dónde anda Margarita? Claro. No sé de Margarita, tengo que ver a Margarita. Nos vemos y tienes este regalo que compartir, porque yo así le llamo. Es un regalo que ella recibe y un regalo que está en su alcance compartir con nosotros. Me dijo, llévate el disco, por favor, velo. Y le dije, Margarita, no necesito ni ver el disco. Lo único que te digo es, saca tu agenda, apunta, necesito que me des una entrevista porque esto quiero compartirlo, quiero compartirlos con todas las personas en Cónigo Hogar. Es una gran oportunidad, tener eso de viva voz. Yo solo lo tengo. Sí, pues sí, pues ya sé que solo tú lo tienes, ¿no? Una oportunidad de escuchar de cerca. Porque bueno, obviamente podemos a lo mejor entrar al internet, los cibernautas, y encontrar algunas conferencias del doctor Dispenza en el ciberespacio. Claro, sí, pero sí, algo tan cercano, algunos de ustedes conocen a Margarita, y ver cómo interactúa en esta plática y con qué sencillez él explica con palabras claras. Para mí son tantas que de todos modos se me atropellan y que hay que verlo con mucha hay que despacio, verlo como una clase. Como una clase. Como pararlo y decir, a ver, espérate, déjame tomar apuntes, regrésale un poquito, ¿cómo fue que dijo esto? O sea, sí. como irlo disfrutando y asimilando poco a poco. Sí, porque no es fácil así de un solo pasarlo y ya. Porque no es cierto, o sea, es como oír una pieza de música, puedes oírla y ya, la disfrutas en ese momento, pero si quieres internarte en el proceso de aprendizaje, de construir una vida mejor para ti misma, porque esto es una decisión personal, que además es algo que él marca muy claramente en la entrevista que te da, pues cada quien elige si decide aprender, y si decide aprender en plan gozoso, o sea, en esta actitud de creación, o la vida lo lleva a golpes a cambiar. Claro. O llega a la tumba sin cambiar, porque también hay pero eso, bueno, ¿no? Hay toda la eternidad, ya será en la siguiente vida. sí, ¿verdad? Entonces, yo como prefiero que sea en esta lo que claro. Mejor de buena manera y sin necesidad de que la vida nos diga, ahí va una lección. ¿Qué es lo que dice él? ¿Por qué tenemos que esperar a cambiar cuando tocamos fondo? Sí. ¿Por qué cuando perdiste a tu familia, cuando tuviste una situación trágica, cuando tienes una situación de enfermedad o de pérdida de salud, por qué no cambiar en conciencia con gozo, con alegría, con esta expectativa de crear un nuevo estado de ser? Yo pienso, Margarita, que es lo más valioso el tener la capacidad de elegir cómo queremos cambiar. Todos hemos escuchado y hemos participado en algunos comentarios de familiares, de amigos que dicen, no, pues mira, tiene que tocar fondo para que cambie. Si no toca fondo, déjenlo que toque fondo, ya que toque fondo es la única manera que llegue a tal grado su sufrimiento que desde el fondo del pozo diga, ya no puedo más, y de ahí resurja para hacer transformaciones en su vida.
quiero decirles que esta plática que sostiene Margarita con el doctor Joe Dispenza nos dice, no esperen a eso, hay maneras de hacerlo más gozoso, y eso es lo que le pedí a Margarita que viniera a compartir con nosotros para que lo tuvieran ustedes también a su alcance. Claro, a mí me encantaría de verdad compartirla con todos ustedes. Esto yo normalmente lo vendo en mis cursos, en mis talleres en 250 pesos. Pero somos de Connie Bogar. Son de Connie Bogar, yo quiero muchísimo a Connie y a todas las hermosas mujeres Connie Bogar, entonces para ustedes en 200 pesos, de la misma manera que igual que han comprado mi libro, pues sí, me lo encargan, lo tienen aquí, de aquí ustedes se lo mandan y lo distribuyen, y esto digamos que es como la puerta de entrada, el escuchar este video, escuchar esta conferencia para cosas que hay después para trabajar con sus equipos de trabajo, porque así como puedes diseñar tu vida, puedes crear tu negocio de una manera mucho más extensa y fantástica, y empiecen a pasar coincidencias, circunstancias, nuevos clientes, nuevas posibilidades de una manera extraordinaria. Cuando nosotros cambiamos, cambia el mundo. Eso hace muchísimos años, muchos años que me lo comentaron, y yo hace muy poquitos que lo entendí. Para que cambie el mundo tenemos que cambiar nosotros. Así es. Y de veras, cuando uno cambia, empieza a ver el mundo en forma diferente. Y también vemos cómo hay personas que deciden, porque hoy sé que deciden vivir en la tragedia. Bueno, es muy respetable, pero lo maravilloso de vivir en esta época es tener el acceso a información que nos permite, nos facilita esos cambios que hace 15, 20 años pues no estaban a nuestra disposición. Esto es la punta de lanza, la vanguardia de lo que hoy se sabe en neurociencia. Sí, que además es maravilloso. Bueno, Margarita, yo te agradezco inmensamente compartir gracias a todas con nosotros ustedes, esto. Y bueno, seguimos con la junta. Voy a agradecerle a Margarita, acompañarla y regresamos. Muchísimas gracias, Margarita. Chao, y estamos... hasta luego. Ahí me cuentan cuando lo vean qué les pareció. Gracias.